Buenas. Vamos a seguir con estos videos del tutorial de Django Girls. Estábamos en la parte en donde estamos trabajando por primera vez con Python. Antes de seguir, porque nosotros en el video anterior estuvimos viendo unas cositas sobre cómo trabajar con la terminal para que nos entienda cosas de Python, cómo arrancar el intérprete de Python. Vimos unas cositas de los números enteros o trabajar con números y funciones matemáticas, y vimos cómo empezar a trabajar con cadenas de texto o strings que se les dicen. Entonces, antes de seguir con eso, voy a mostrarles un tip de cómo organizar algunas cositas para que nos quede más cómoda y seguir con el tutorial tranqui. Lo primero que voy a hacer acá en la parte de la consola, si quieren vamos a repetir, voy a abrirlo, voy a menú inicio, voy a escribir CMD, pero lo puedo buscar como símbolo de sistema o esas cosas. Está medio chicón, entonces una cosa que voy a hacer ahora es hacer clic derecho sobre la barra de menú, sobre la barra de título en realidad, propiedades, voy a fuente y le voy a decir dame un tamaño un poco más generoso, de 16 a 24, lo vamos a pasar, que esté un poco más piola, porque si no es demasiado chiquito. Primero, capaz que podamos hacer uno más, voy a poner 28. Y la otra cosa que voy a hacer es ponerla al costado. Si lo arrastro, fíjense que me va a tomar que se me pone al costado, y voy a decirle que el tutorial le quede acá a la derecha. Dice clic derecho directamente. Acá hay un menú de hamburguesa que le puedo hacer clic y me oculta toda la parte del menú, entonces me queda solamente el texto, y vamos a poder continuar un poco así como viendo al mismo tiempo el tutorial y trabajando con la consola. Ahí hemos visto esto, cadena de caracteres, el resumen. Bueno, ahora vamos a empezar. Yo les adelanté una cosita ya en el video anterior sobre los errores. Que a veces si el intérprete de Python no entiende lo que yo le estoy diciendo, van a decir, che, no te entiendo, ¿qué onda? ¿Viste? ¿No? Entonces, vamos a empezar un poco con esto. Para empezar a trabajar con Python, recordemos que para este modo interactivo tenía que escribir el Python en la consola y apretar Enter, y me abre Python. Entonces, empecemos con la parte de los errores. Dice, vamos a intentar algo nuevo. ¿Podemos obtener la longitud de un número de la misma manera que pudimos averiguar la longitud de nuestro nombre? Escribamos, por ejemplo, len de 30, 40, 23. A ver, len de, hago paréntesis, 30, 40, 23, y aprieto Enter. Y me tira un error. Dice, trace back, most recent call lost, files, bueno, está todo en inglés, como un montón de cosas en este maldito mundo. Pero bueno, lo que podemos mirar acá, empecemos leyendo el texto que dice el tutorial. Dice, pues tenemos nuestro primer error. El icono de signo de admiración es nuestra manera de darte un aviso de que el código que estás ejecutando no funciona como se espera. Cometer errores, incluso algunos intencionales, son una parte importante del aprendizaje. Como todo lenguaje, se aprende hablándolo. Y cuando uno lo habla y no lo conoce tanto, se equivoca al principio. Y parte del aprendizaje, la parte más importante del aprendizaje, es tomar eso como un insumo para el aprendizaje. Es decir, bueno, escribí esto, acá me está tirando que hay un error, bueno, hay algo que no me está entendiendo y voy a tratar de aprender de este error para conclusiones para el futuro. Fíjense que dice acá, object of type int has no len. Lo que nos está diciendo en español, bueno, vamos a tirar una cosa. Uno podría, yo creo que en la consola uno no puede copiar. Voy a poner pausa un segundo, así lo busco. Ahí lo acabo de buscar en internet. Si nosotros lo que queremos es copiar estas cosas para poder usarlas después y buscarlas en internet, porque uno va a aprender de esa forma, en la consola, acá en el CMD, lo que tiene que hacer es clic derecho, vamos a propiedades, y vamos a ver que nos aparece una opción así, usar control mayúscula C o B como copiar o pegar. Le voy a decir que sí, aceptar. Entonces ahora voy a apretar control mayúscula C y me puedo ir acá a internet y decir, lo pego, control B, y me dice object type has no len. No,
uno parte del aprender es buscar los errores todo el tiempo. Entonces, no sé, hay un montón de cosas acá, qué sé yo. Pero además de buscarla en internet, no sé, hay muchas respuestas que están en inglés. Uno podría poner acá, por ejemplo, español, a ver si nos da algún tipo de... Fíjense, acá nos dice, tu error está en que no podés medir la longitud de un número como entero, pues esto te dará un error. Solo puedes medir la longitud de strings o cualquier variable que puedas contar elementos. Si queremos, vamos a abrir. Para abrir en una pestaña nueva directamente sin hacer clic derecho, uno puede apretar control mientras hace clic y te abre una pestaña nueva. Entonces me abre la pestaña nueva y fíjense que me abrió acá una página que se llama Stack Overflow. Stack Overflow es una página que hay mucha gente que hace consultas y mucha gente que responde esas consultas. Entonces es muy común que encontremos respuestas a cosas en esta página. Fíjense que acá alguien preguntó, dice, estoy con un ejercicio de la agenda de clientes y me da un error y al final dice, Object Type Int has no len. Entonces acá abajo alguien puso una respuesta y la votaron como la mejor. Tu error está en que no puedas medir la longitud de un número como un entero, pues esto da un error. Solo puedes medir la longitud de strings o cualquier variable que pueda contar elementos. Fíjense que acá hay una linda respuesta. Otra opción también es usar un traductor. A mí uno de los que más me gusta es uno que se llama DeepL. DeepL es como el Google Translate, pero para mí funciona mejor. Acá tenemos de inglés a español. Y podríamos así pegar acá. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo y nos va a hacer una traducción. El objeto de tipo entero no tiene len. Un objeto de tipo ent no tiene len. Bueno, la verdad puede ser no tan descriptivo, pero por lo menos nos ayuda un poco cuando lo estamos traduciendo al español a tratar de entender de qué se trata. En este caso habíamos encontrado la solución en Stack Overflow. Pero si no encontramos la solución en Stack Overflow, podemos buscarla traduciéndola y tratar de interpretar. Esto tiene que ver un poco con lo que les había comentado antes de los tipos de datos. Los enteros son una cosa, las cadenas de caracteres son otras, y uno puede hacer cosas distintas con cada cosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno puede sumar dos números, pero uno no puede sumar dos palabras, por ejemplo. O si lo suma va a entenderse como otra cosa, como pegarlas, no como efectivamente una suma. Entonces van a ver que cada uno de los tipos de datos que vamos encontrando tiene diferente tipo de funciones, como, no sé, elevar al cuadrado mi nombre no tiene sentido. Entonces cuando uno trata de hacer esas cosas, la computadora me dice, che, no entiendo esto. Bueno, en este caso lo que está diciendo es que no le puedo sacar la longitud a un número, porque un número es un número. La longitud le puedo sacar a las palabras, por ejemplo. Eso es lo que está diciendo. Pero bueno, volvemos a nuestro tutorial. Entonces, fíjense que dice, dicho error dice que los objetos de tipo entero, números enteros, no tienen longitud. ¿Qué podemos hacer ahora? Quizás podemos escribir el número como una cadena. Las cadenas tienen longitud, ¿verdad? Eso esto tiene que ver, a ver, uno puede decir, habíamos dicho que teníamos una función que nos permitía ver de qué tipo era un dato, ¿no? Entonces, si yo le digo type de 30, 40, 23, me va a decir, esto es un entero, joya. Y yo necesito que esto sea una cadena de caracteres. Bueno, eso lo podemos hacer con una función que se llama str. Voy a hacer str, que es convertímelo a cadena de caracteres al número 30, 40, 23. Fíjense que ahora me aparece ese número con las comillas. 30, 40, 23. Y otra cosa que tiene interesante es que uno puede aplicar funciones sobre funciones. Es decir, al resultado de esto, es decir, este número lo convierto a un string. Y a este string le puedo aplicar len, por ejemplo. Entonces, fíjense que en el tutorial me dice, bueno, vamos a hacer len de str
de 30, 40, 23. Y tengo que emparejar los paréntesis porque si no me va a tirar error. Y fíjense que ahora sí me dice 6. ¿Por qué? Porque el len se lo puedo aplicar a una cadena de caracteres. Y fíjense que si yo hago str, lo que había dicho, le vamos a hacer un type of. Un type de str de 30, 40, 23. Fíjense que me va a decir, esto es una string. Entonces, cuando le hago str a una string, me lo convierte a un entero, me lo conviene en una cadena de texto. Entonces, hasta ahora, en esta partecita, vamos a cortar un segundo. Me parece que ya es como un montón, pero podemos ir probando. Hemos visto que nosotros podemos tener errores, que esos errores es que la computadora no nos entiende. Entonces, cuando no nos entiende, nos da una pista de decir, che, esto es lo que no te estoy entendiendo. Por ejemplo, en este caso era, los enteros no tienen len, pero yo no lo entendía. Entonces, ¿qué puedo hacer yo cuando me da un error de este estilo? Lo que voy a hacer es copiarlo y buscarlo en internet. Es la primera cosa que puedo tratar de hacer. Lo puedo buscar así tal cual como está, a ver si me da algo de información. O lo puedo traducir. Yo usé DeepL para hacer esa traducción en este caso. Puedo traducirlo para tratar de interpretar qué es lo que me está diciendo. La otra cosa que vimos es que uno puede hacer como una especie de conversión de tipos. O sea, si yo puedo hacer convertir un entero en un string, y de hecho no lo hemos visto recién, pero un string lo puedo convertir también a un entero. Bueno, entonces uno puede convertir también un entero en un string. Digo, eso es lo que hicimos recién, un string en un entero. ¿Qué podría decir? Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, yo tengo mi string, pongo comillas, perdón, o comillas, y pongo 16, por ejemplo, y aprieto enter y me dice, esto es un string porque le pusiste comillas. De hecho, si yo le digo type de comillas 16, me dice, claro, esto es un string. Entonces digo, bueno, pero yo quiero hacer una multiplicación con eso. Entonces lo necesito convertir a un número. Fíjense, yo voy a hacer 16 por 2, por ejemplo, quiero multiplicarlo y me va a decir 16, 16. Y dice, no, claro, porque esto es un texto y yo necesitaba que sea un entero para poder multiplicarlo de verdad. Entonces, o multiplicarlo como un entero. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a hacer un int de 16 entre comillas. Fíjense que esto me va a devolver número sin comillas, es decir, un número. Entonces yo puedo decir int de el 16 por 2, 32. Mortal. Bueno, gente, les dejo tranqui. Esta parte hay que tomarla tranquila, con tiempo, así que pueden jugar con todo esto recién, reproduzcan todo lo que estuvimos haciendo en el video y vayan viendo a ver qué pasa. Si por ejemplo acá una cosa que uno podría tratar de preguntar es qué pasa si hacemos int de hola, por ejemplo, pues si yo convertía un número a un entero, pero ahora si hago int de hola, me tira un error. Invalid literal for int with base 10 hola. Es decir, eso no es un número, eso son letras y no lo puedo convertir a un entero. Googleen esto, búsquenlo, experimenten un ratito y nos vemos la próxima.